Era un día cálido en el invierno de 2023, en la congregación de Bethel, una iglesia escuela de California. Nosotros, los chicos, jugábamos por todas partes y se podía sentir la alegría en todas nuestras caras. Las monjas cuidaban el lugar, cada una en un sector específico para disciplinarnos. La congregación era dirigida por el pastor Rafael, que se ocultaba detrás de su oficina y solo aparecía en casos extremos. Corría el rumor que una noche hubo un chico llamado Joel en la escuela, en medio de los pasillos, que estaba gritando por ayuda. Cuando los estudiantes y las monjas se acercaron, vieron al niño vomitando sangre y convulsionando, como si fuera una serpiente arrastrándose por el piso en busca de algo. Toda la congregación se asustó. Las monjas sacaron a los niños y niñas del lugar y los pusieron a orar mientras volvían con sus crucifijos preparados en mano. Ahí fue cuando se escuchó una puerta vieja pesada azotarse con fuerza. Todos reconocieron el ruido. Era la puerta del padre Rafael. Pasó por el pasillo, vestido con una túnica roja que no se la había visto puesta antes. Se lo veía caminando con una sonrisa forzada en su rostro y recitando palabras en latín como si fuera una canción de un ritual aterrador. Entró en el lugar donde estaba el joven que vomitaba sangre y todas las luces en un cortocircuito se apagaron. Hubo un momento de silencio y luego se empezó a escuchar un coro que se hacía más fuerte con cada segundo. Llegó un punto donde nadie ya lo podía aguantar más, y de tanto dolor comenzaron a gritar todos los jóvenes en todas las habitaciones. Sus oídos empezaron a sangrar y cuando todo parecía perdido, se despertaron por la mañana con el ruido cotidiano de la campana y sin ningún dolor aparente. Estaban desconcertados. ¿Acaso todo había sido un sueño? Empezaron a hablar entre todos sobre lo que creían que había pasado la noche anterior y descubrieron que había sido real y que de alguna manera todos se habían ido a dormir simultáneamente sin intención de hacerlo. Se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando vieron que todos los cuadros de Jesús y de Dios se habían caído al suelo. Además, no tenían sus rosarios puestos en sus cuellos, ni encontraban sus Biblias por ninguna parte. Parecía como si de repente se hubieran despertado en una iglesia distinta, en un mundo distinto. Lo que más asustó a los jóvenes fue que no encontraron a Joel en ningún lado, ni sus pertenencias, y cuando preguntaron a las monjas por esta situación, no parecían acordarse, como si Joel nunca hubiese existido. Les preguntaban quién era Joel y si quizás le estaban tomando el pelo. Les dijeron que nunca había habido ningún chico llamado Joel en la congregación. Esto dejó a todos estupefactos, sin saber qué había pasado con su amigo. Quizás sabíamos que todo esto era inventado, pero nos causaba una curiosidad morbosa, conocer la verdadera identidad del padre y saber si estaba de alguna manera conectado con el diablo. Una noche nos juntamos todos los niños y niñas en una habitación escondida. Prendimos una vela y empezamos a diseñar un plan para descubrir la verdad detrás del máximo en la congregación. Muchos fueron escépticos y dijeron que no se debería jugar con fuego, pero los convencimos de que era nuestro deber averiguar quién era nuestro líder y si tenía buenas intenciones o estaba actuando en beneficio de algún propósito oscuro. Decidimos que tendríamos que revivir lo que pasó con Joel y ver si esto era todo cierto o simplemente un cuento de niños. Específicamente, queríamos saber si aparecería con la túnica roja, característica del mal. Y nuestro plan era el siguiente. Tendríamos a John, nuestro buen amigo, correr mientras gritaba ayuda por los pasillos. Otro iría tirando pintura roja a su lado simulando sangre. Cuando las monjas llegaran y nos preguntaran qué había pasado,
Diríamos que Tom había estado vomitando sangre y que se había ido moviéndose como una serpiente a una velocidad alarmante. Le diríamos que se había metido en una habitación que en realidad estaba vacía y que luego el candado de la misma se cerró solo. Ahí llamarían al padre y en ese momento otro grupo iría a su oficina y revisaría por pruebas de sus tendencias y de su pasado. Todos acordaron que era un plan loco y que si nos llegaran a descubrir seríamos fuertemente castigados, pero aún así accedieron. Realizaríamos este plan el viernes de luna llena, el día perfecto para nuestro plan. Me fui a dormir feliz de que podríamos descubrir la verdad y a lo mejor poder tener una pista del destino de Joel. Por la noche, mientras dormía, tuve pesadillas recurrentes donde me veía a mí y a mis compañeros atados a las sillas en una de las habitaciones. No sabía qué estaba pasando ni por qué. Me desperté agitado y me alivió saber que no había sido el único con pesadillas de ese tipo. Todos habían soñado algo relacionado con el castigo en la escuela, y eso nos asustó, como si una entidad superior pudiera observarnos y alertarnos del peligro que acechaba. Era jueves por la mañana y cada vez teníamos más dudas de realizar el plan e invocar fuerzas que estaban fuera de nuestro alcance. Era todo muy paranormal y lo sabíamos, pero nos habíamos comprometido con la verdad y teníamos que seguir adelante. A las 11 de la mañana se dictó la misa matutina y hubo una frase que impactó en todos los allí presentes. El padre dijo: cualquiera que piense en Satán como malo debería pensar un momento en todos los hombres, mujeres y niños que han muerto porque tal era la voluntad de Dios. Deben ser cuidadosos y elegir siempre el mejor camino, y no dejarse llevar por una entidad divina que promete todo lo bueno, pero genera todo el mal en este mundo. Sus ojos se volvieron rojos por un momento, y luego siguió la misa con normalidad. Nadie podía creerlo. Un sacerdote cristiano hablando mal de la iglesia y en defensa de Satán. Eso encendió una chispa en todos nosotros y nos dimos cuenta que nos estábamos acercando a una verdad que quizás no queríamos conocer. Por la tarde, los comentarios y los rumores corrían a alta velocidad por los pasillos de la escuela. Todos estaban cambiando su parecer respecto del plan y otros tantos estaban pensando en escapar de la escuela. Nadie sabía qué podría pasar mientras estuviéramos ahí. Quizás nos matarían o nos usarían para algún tipo de ritual. Pero esto no tenía gran fundamento. Conseguí convencer a todos que no era evidencia suficiente y que debíamos probar nuestro experimento para saber realmente qué estaba pasando. Cuando entráramos a su oficina descubriríamos si en verdad era un seguidor del diablo y si tenía algo que ver con la desaparición de Joel, o si era solo un simple pastor del que todos hablaban mentiras. Les recordé lo que habíamos aprendido en catequesis: la verdad os hará libres, y la mayoría asintió, reconociendo que se estaban acobardando ante la mínima dificultad. Terminamos esa reunión en el parque y continuamos con nuestras tareas. Nadie podía dejar de pensar en lo que haríamos la noche siguiente. El esperado viernes llegó, todos ansiosos y con miedo por lo que podríamos descubrir. El día pasó con normalidad y las 7 de la noche resonó con el sonido de las campanas. La luna era llena como se pronosticaba y llovía a cántaros con rayos y truenos cada tanto. A las 7:30 ya estábamos todos reunidos, preparando la pintura roja, el candado y toda la escena. Nuestras vidas corrían peligro y lo sabíamos. Así que hicimos la promesa de que si algo pasaba, los sobrevivientes escaparían y le contarían la verdad al mundo. Nos abrazamos y partimos a nuestras posiciones. A las 8 en punto, John,
empezaría a correr por el pasillo gritando por ayuda. Faltaban 5 minutos y cada segundo se nos hacía eterno. Las dudas pasaban por nuestras mentes, pero ya todo estaba en juego. No había marcha atrás. Las 8 llegaron y nada ocurrió. 1 minuto pasó y nada. Pasaron 5 minutos hasta que nos dimos cuenta de que algo había salido extremadamente mal. Yo estaba en el equipo que iría a la oficina después de escuchar los gritos, pero nunca llegaron. Hablé con mis compañeros y decidimos que tendríamos que ir a buscarlo para ver si estaba bien. Corrimos por el pasillo por el que debería haber pasado y nos dirigimos a su habitación. El pasillo, paradójicamente, estaba repleto de pintura roja y nos preguntamos si quizás por la lluvia no habíamos conseguido escuchar sus gritos. Sin embargo, la verdad era mucho más aterradora. Entramos a su habitación y encontramos al compañero de John, el que tiraría la pintura, desmayado en el suelo con el tacho de pintura roja en su escritorio, sin haberse usado ni una sola gota. Oh. La pintura en el pasillo no era nuestra pintura. Ahí fue cuando nos recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y supimos que nos habíamos equivocado terriblemente. Tratamos de despertarlo sin ningún resultado. Le tomamos el pulso y nada. Estaba muerto. Nos sentamos por un momento, decaídos por la situación, reflexionando sobre lo que habíamos hecho, pero sacamos fuerza para levantarnos y tratar de escapar de esa escuela maldita. Nuestra supervivencia era nuestro único objetivo en mente. Ya no nos interesaba el cura, la oficina, la congregación, nada de lo que pudiera ocurrir ahí. Había que salir con vida de esa escuela y nunca volver cerca. Cuando salimos al pasillo, se empezó a escuchar un coro maldito, mientras las luces se prendían y apagaban intermitentemente sin razón alguna. Avanzamos con miedo, buscando la salida, pero cuando llegamos estaba cerrada con un candado que conocíamos muy bien, el candado que llevaba John. Nos dimos la vuelta para encontrar otra salida y vimos una sombra aparecer y desaparecer rápidamente. Nos quedamos quietos un segundo, pero como no vimos nada, seguimos adelante. El coro cada vez se hacía más fuerte, como si estuviera resonando en nuestras cabezas y alguien tuviera el control del volumen con el que sonaba. Para nuestra sorpresa, cuando atravesamos el pasillo donde estaban los lockers, estos se empezaron a abrir y a azotar con fuerza, y ahí fue cuando lo vimos. El padre Rafael estaba parado vistiendo su túnica roja resplandeciente, con la cabeza decapitada de John en una de sus manos, chorreando sangre a cántaros. Quise pegar un grito, pero mi voz simplemente no salió de lo perplejo que estaba. Pero eso no es todo. El padre cayó al suelo y todos respiramos por un momento. Pero no duró mucho, ya que poco después Rafael empezó a convulsionar y a escupir sangre por la boca. Todo parecía una pesadilla, pero no dudamos en correr por nuestras vidas mientras pudiéramos. Estábamos a punto de llegar a la salida de emergencia, cuando miramos por atrás y vimos al padre y a la cabeza de John decapitada, arrastrarse como serpiente con los ojos rojos llenos de sangre. Estaban tras nuestra. Hicimos nuestro mayor sprint para la salida, y en bien salimos de la escuela, las puertas se cerraron de golpe, dejando al padre y a John dentro. Nos dimos vuelta aliviado, y ahí estaban todas las monjas sosteniendo la puerta con fuerza. Le pusieron una cadena y un candado mientras escuchaban gritos de todo tipo. Nuestros compañeros estaban fuera, y nos alegramos de verlos a salvo. Nos dimos un gran abrazo, y de repente nos dimos cuenta de algo. Estábamos abrazando a John y al chico de la pintura. Estaban vivos y sin ninguna lastimadura. No podíamos creerlo. Las monjas escucharon, se acercaron
y nos llamaron en privado. Nos dimos vuelta y ahí estaba él, el padre Rafael. Pegamos un grito, pero rápidamente nos tranquilizaron y nos dijeron que todo estaba bien, que lo que habíamos visto ahí adentro no era al padre Rafael ni a John decapitado, sino al diablo, personificando nuestros miedos más profundos. Miramos de vuelta al padre y era verdad. No vestía ningún tipo de túnica roja, sino más bien una blanca que lo hacía ver más angelical que nunca. Él nos explicó que Satán se aprovecha de nuestras dudas, miedos y malas intenciones para hacernos ver o escuchar aquello que nos lleva por el mal camino. Nos hace dudar de la fe, de nuestra familia, del amor en general. Todo cobró sentido. Estábamos aliviados y el padre pidió a todos que nos pusiéramos a orar. Los gritos de la escuela iban cesando hasta que en un momento terminaron. Después de eso, hablé con mis padres y me tomé un tiempo de la congregación. Mi papá fue a hablar con Rafael y él le explicó que la oscuridad acecha en todo el mundo, pero específicamente en nuestros corazones y espíritus, y no se puede escapar de eso. Alejarse de la iglesia y de la fe sería el triunfo de la oscuridad, y le recomendó que aunque no fuera a la misma congregación, siguiera con mis creencias y costumbres y no permitiera que me alejase de esa luz salvadora que nos protegió aquella noche de invierno en la iglesia de Bethel.